Así es, él utilizó esas bolsas y debajo o sea, encima de la misma puso sal y ocultaba la marihuana, un total de 100 libras. El aprendido fue conducido a los juzgados, mientras que la droga será transportada hacia la ciudad de Guatemala a las bodegas de la Policía Antidrogas. Tal que compartimos con todos ustedes, más adelante estaremos ampliando las noticias de lo que sucede en el interior de nuestro país. Bueno, recordemos, hoy el tema central está vinculado a la elección de, bueno, quién acompañará a Alejandro Maldonado en este periodo de transición, decisión que debe, por supuesto, asumirse en el Congreso de la República. Hay una pregunta que vamos a poner ya en pantalla y es el tema del día. Ahí están los candidatos propuestos para poder ocupar este cargo. Exactamente, Gabriel Medrano, Raquel Zelaya y Alfonso Fuentes. Y le preguntamos a usted, ¿quién de los candidatos propuestos le parece mejor para ocupar el cargo de vicepresidente del país? ¿Los conoce? ¿Sabe su trayectoria? Comentemos al respecto, hashtag BLM Noticias, hashtag Nuevo Vice, a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Sobre todo podemos hablar del tema del día. Efectivamente, como vemos en estas imágenes, el Congreso debe elegir hoy al vicepresidente que va a apoyar a Alejandro Maldonado para dirigir al país en los próximos 4 meses. Se comenta que el vicepresidente divide las fuerzas en el Congreso. La elección de cualquiera de las propuestas, debemos recordar, requiere de 105 votos. Es el tema central de esta mañana. Ahí está la terna, como decíamos, Alejandro Maldonado ha propuesto a Gabriel Medrano, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Raquel Zelaya, que es economista y directora de ASIES, que fue ministra de Finanzas en periodo de Jorge Serrano, y Alfonso Fuentes Soria, odontólogo y secretario del Consejo Superior Universitario, entre otras cosas. Hoy deberá definirse entonces, veremos qué pasa en el Congreso de la República. Esta terna ya ha sido oficializada y según un sondeo que realizaba Prensa Libre entre las bancadas, la preferencia está entre Zelaya y Medrano. Incluso algunos bloques anunciaron que, bueno, se decantan por ella. Así que ahí están las 3 caras, los 3 rostros. Uno de estos personajes podría ser el vicepresidente o la vicepresidenta, por supuesto, de nuestro país, el resto del periodo que le toca acompañar a Alejandro Maldonado. Seguiremos platicando de este tema más adelante, pero hay otras noticias que también valen la pena escuchar. Las comentamos a esta hora. María René. Gracias, muy buenos días a todos en casa, qué bueno que estén amaneciendo con nosotros, espero que desde ya estén teniendo un excelente jueves. Noticias de salud esta mañana, tenemos que conocer un caso muy particular en México donde una niña de 8 años sufre de un severo trastorno de epilepsia y podría convertirse en la primera persona en ese país autorizada a consumir un medicamento a base de marihuana. Graciela, una niña de 8 años, venció esta semana la prohibición en México sobre el uso de medicinas a base de marihuana. El martes, el gobierno se comprometió a ayudar a importar un aceite hecho a base de cannabis, que es la última esperanza de Graciela para combatir una severa epilepsia. La pequeña padece el síndrome de Lennox-Gastaut, que le genera más de 400 ataques de epilepsia diarios. En un intento por aliviar el dolor causado por la enfermedad, Graciela ha sido sometida a varias cirugías y tratamientos anticonvulsivos, pero nada ha resultado. Por eso su familia busca importar un medicamento producido por la británica GW Pharmaceuticals, pese a la reticencia del gobierno sumido en una lucha contra los cárteles del narcotráfico. Ahora la batalla continúa en una corte, donde se ha archivado una petición del gobierno para revocar la decisión del juez que autorizó a la niña la utilización del medicamento. Bueno, ahí está entonces lo que está ocurriendo en México. Y ahora, bueno, pasamos a una noticia que seguramente va a emocionar a quienes están siguiendo muy de cerca la tecnología. Y es que ya comienza a generar expectativa en Guatemala el lanzamiento del iPhone 6S y el 6S Plus. Sí, lucen parecidos a sus predecesores, pero sus creadores aseguran que dieron un cambio revolucionario. Una de sus nuevas funciones es una tecnología llamada 3D Touch, que es capaz de reaccionar de forma distinta según la intensidad de la presión del dedo del usuario en esta pantalla táctil. Apple también presenta una nueva versión del iPad que promete tener la capacidad de reemplazar a una computadora de escritorio. Nuevos modelos estarán a la venta por los mismos precios que sus antecesores a partir del 25 de septiembre en una docena de países. Ahora, en Guatemala van a tener que esperar porque sí estarían disponibles quizá en diciembre de este año o enero del 2016. Sin embargo, bueno, dicen no se tiene estimado
cuál sería el precio del mercado. El lanzamiento oficial se realizó en San Francisco, California, ayer en Estados Unidos. Noticia que va a emocionar entonces a quienes siguen la tecnología. Vamos con más. Importante, tenemos que hablar de la realidad internacional. Ya volvemos a hablar de los temas del país en un ratito, así que Alejandro nos lleva a recorrer el mundo con estos temas. Es el país en su edición de Uruguay, gracias Ricardo, el que vamos a revisar en este momento, hablando precisamente de la realidad de ese país, Uruguay. Titula primero que nada, hablando de Brasil, también le da una vuelta al vecindario, pierde el grado inversor y se enciende alerta en Uruguay precisamente. Estiman una subida del dólar en el país norteño y por ende un deterioro en la competitividad. También hablamos de que Vázquez, el presidente, mantiene suspensión de las asignaciones a los que no van a clases. Saldrán a buscar casa por casa a los alumnos de primaria y secundaria y a partir del 21 de este mes habilitan devolución de FONASA. El calendario se fija de acuerdo al último dígito de la cédula. Le da un vistazo también a lo que pasa en Europa. Dicen que la reina Isabel II ya rompió el récord de la reina Victoria en el trono. Más noticias del mundo ahora. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, consideró como ridículo que exista un éxodo de colombianos a Venezuela comparable al de los africanos en Europa, tal y como lo afirmó el mandatario venezolano Nicolás Maduro. El presidente colombiano Juan Manuel Santos rechazó que se esté dando un éxodo de colombianos a Venezuela, tal y como insinuó su homólogo venezolano Nicolás Maduro. El gobierno venezolano ahora está comparando la llegada de colombianos a Venezuela con el éxodo de africanos a Europa. Esto es absurdo. ¿Qué argumento tan ridículo? En medio de la crisis diplomática entre los dos países, Santos criticó lo que calificó como una escasa predisposición al diálogo por parte del país vecino. Cuando nosotros abrimos la puerta al diálogo, damos señales de querer solucionar este problema, la respuesta del gobierno venezolano es cerrar aún más la frontera. Las puertas, sin embargo, siguen abiertas. El desencuentro entre Colombia y Venezuela comenzó el 19 de agosto, cuando Caracas ordenó cerrar parte de la frontera tras un ataque a militares venezolanos que Maduro atribuyó a paramilitares colombianos. Desde entonces, según la ONU, unos 20.000 colombianos entre deportados y quienes huyeron por temor a hacerlo, regresaron a Colombia. La Unión Europea y Cuba iniciaron una nueva ronda de negociaciones para normalizar sus relaciones tras años de disputas y sanciones. Estas conversaciones se llevan a cabo en paralelo a las pláticas entre Estados Unidos y la isla caribeña. Cuba no solo está normalizando sus relaciones con Estados Unidos, además tiene abierto el frente de la Unión Europea. Tras años de disputas y sanciones, iniciaron su quinta ronda negociadora. Abordarán asuntos de comercio, cooperación y diálogo político, incluido el espinoso tema de los derechos humanos. Cuba es el único país de América Latina que carece de un acuerdo de diálogo político con la Unión Europea. En 2003 suspendieron la cooperación con la isla tras el encarcelamiento de 75 disidentes cubanos que ya se encuentran liberados. Con este diálogo buscan dejar atrás la posición común europea, que condiciona a la ayuda a La Habana a avances en libertades civiles. En el Medio Oriente, una peligrosa tormenta de arena está ocasionando múltiples daños en Líbano, Siria, Israel y Jordania. Ciudades como Tel Aviv, Jerusalén o Beirut están cubiertas por una intensa capa de polvo que impide la visibilidad y que está provocando además problemas respiratorios en la población. Al menos 2 personas han muerto y más de 700 han tenido que ser hospitalizadas. Las autoridades aconsejan a los ciudadanos que tomen precauciones y eviten salir de casa. En Israel, por ejemplo, las 2 compañías aéreas que cubren rutas nacionales han tenido que suspender sus vuelos. En esa tormenta se han llegado a medir niveles de contaminación superiores a 56 puntos más de lo habitual. 6:10. Continuamos con mucho más. Muchas gracias. Y a esta hora, por supuesto, actualización informativa. Si usted acaba de despertarse, recordamos algunas de las noticias más relevantes de la jornada. Acá las tenemos, de Guatemala y el mundo. Actualización de las noticias, porque hoy puede seleccionarse al vicepresidente o vicepresidenta de la República. El Congreso tiene esta responsabilidad. Ahí tenemos la terna y es la pregunta que estamos haciendo a esta hora de la mañana.
Un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, un ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la actual presidenta de la Asociación de Estudios Sociales son los que integran la terna que será evaluada por los congresistas este día. Y mostrábamos hace instantes en exclusivas las imágenes del momento en que un hombre ejecuta a sangre fría a 3 supuestos extorsionadores que acechan a comerciantes y vecinos de Antigua Guatemala. Se llama la limpieza social y está causando realmente indignación en muchos habitantes. En otras noticias, un hombre de 60 años es capturado cuando transportaba más de 100 libras de marihuana en la ruta de Poptún-Petén. La droga viajaba escondida bajo un cargamento de sal. No hay un retardo malicioso, que no se demoran los resultados. La moneda sigue en el aire. El TCE ha reiterado que los guatemaltecos deben tener paciencia para escuchar qué dice y qué refleja ese 1%, un poquito menos, que falta para definir quién va a la segunda vuelta electoral. ¿Qué sucede en el mundo? También nosotros se lo comentamos. De ridículas calificó el presidente colombiano la afirmación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras comparar cierre de fronteras con éxodo de africanos en Europa. También lo comentábamos, una crisis más se suma a la economía brasileña. Calificadora Standard & Poor's rebaja calificación crediticia del país, lo que pone presión al equipo económico de la presidenta Dilma Rousseff. Pero también hay otras noticias importantes que repasamos a esta hora, 6:14 minutos. Y son las noticias del deporte nacional. El torneo de apertura en su jornada número 7 deja un nuevo líder, márquense. Y a nivel internacional también hay información del deporte, Vuelta a España y el US Open. Taylor Swift se corona como la nueva reina de Instagram, destronando a Kim Kardashian. Y además, quien mantiene su reinado es Sofía Vergara, ser declarada de nuevo como la actriz mejor pagada de la televisión de Estados Unidos. Repasamos títulos como siempre a esta hora y nos vamos rápidamente a las calles con nuestro compañero Alberto Cardona. Tiene información, hablamos de posibles bloqueos, así que él nos va a comentar de qué se trata el tema. Hay que prepararse desde temprano. Alberto, adelante con el informe. Muy buenos días. Te escuchamos, Beto. Buen día. Gracias, compañeros. Muy buenos días y muy buenos días a los televidentes de Viva la Mañana. Tenemos importante información. Las fuerzas de seguridad han comentado que estarán doblegando la vigilancia en sectores donde se siguen generando enfrentamientos verbales y a golpes entre grupos de partidos políticos, simpatizantes de varios partidos políticos. Les podemos comentar que la Policía Nacional Civil ha enviado a varios elementos, principalmente de las Fuerzas Especiales Policíacas FEP, hacia los sectores como el área de San Miguel Petapa, también en el sector de Chinautla y San Vicente de Pacaya, donde los pobladores se han enfrentado, como repito, verbalmente y han provocado una serie de destrozos y quema de llantas en el área. Para este día, los pobladores de San Vicente de Pacaya han afirmado que ellos van a continuar con las medidas de hecho hasta que las autoridades del Tribunal Supremo Electoral repitan las elecciones. Los pobladores también han afirmado que no permitirán que el actual alcalde pues tome posesión a la vara edil en ese sector, ya que tiene por lo menos 5 periodos de estar al mando de la municipalidad, lo que ha generado pues el descontento de los pobladores de San Vicente de Pacaya, que esta mañana pues han anunciado realizar una serie de bloqueos, principalmente en la ruta que conduce hacia Palín Escuintla, por lo que les recomendamos a todas las personas que tienen previsto movilizarse por este sector, tomar las debidas precauciones. Con esta información y con estos detalles, regreso nuevamente a los estudios centrales de Viva la Mañana. Bueno, muchas gracias por la información. Ahí está Alberto Cardona. Y repasando los datos del Tribunal Supremo Electoral, seguimos exactamente como cerraba anoche justamente el escrutinio, 99.07. La diferencia de votos sigue siendo exactamente la misma que hasta ayer se daba, arriba la UNE, pero por algunos votos. Ya en un ratito vamos a hablar del tema porque